Quiero que todo el mundo que va a ver este video preste atención. Yo voy a hablar lo que Dios puso en mi boca, lo que el Señor me dijo desde un principio. El año pasado di una profecía que ya se está cumpliendo y era que podía ver cómo regresaban muchos venezolanos a Venezuela y están regresando, unos para quedarse, otros solo para votar, pero están regresando mucho y eso sale cada rato en las noticias. Y también que... Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien habla con ustedes, su hermano H.C. Hernán Cova. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más por este lugar, amado, con más un tema. Nuestro tema, hermano Hernán, así. La profecía ya fue revelada. La profecía ya fue revelada. Amados hermanos, si es tu primera vez en el canal, no dejes de suscribirte, de darle me gusta para que muchas más personas reciban este mensaje y suscríbete, comparte esa palabra con otra persona. Amados hermanos, nuestra lectura está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. No sin antes decirte, cuando hablamos de profecía, nosotros debemos entender que en el libro de Hebreo es claro para todo el mundo. Escuche esto que es muy importante. El libro de Hebreo, capítulo 1, el escritor comienza diciendo que el Padre muchas veces había hablado de diferentes maneras con los antiguos. ¿Cómo? A través de los profetas. Sí, en la antigüedad todo el mundo sabe porque eso quedó registrado en la Biblia. Dios hablaba con su pueblo a través de profetas, hombres que Dios determinaba o anticipaba para que llevasen su mensaje a las autoridades, a las personas. Profeta era alguien que hablaba la palabra que venía de parte de Dios y hablaba cosas anticipadas o antes que aconteciese. Entonces nosotros debemos entender que un profeta es alguien que Dios levantaba en el Antiguo Testamento para hablarle a su pueblo. Ahora el escritor de los Hebreos dice, en este tiempo Dios nos ha hablado por su Hijo. Los profetas, hasta Juan, el propio Cristo dice, el propio Jesucristo dice que Juan es el último profeta. En Lucas capítulo 16, versículo 16, el escritor dice que la ley y los profetas figuraron hasta Juan, hasta ahí. Ley y los profetas, hasta Juan. Entonces Juan es el último profeta. Hay muchas personas que dicen que Agabo era también profeta. Puede ser, excelente. Pero en este tiempo no hay profeta de ministerio profético como en el principio. Si yo digo eso, que hoy en día hay profetas como los primeros profetas en el Antiguo Testamento, entonces digo que la Biblia es mentirosa, que la palabra de Dios es mentirosa, que los apóstoles son mentirosos, porque los mismos hombres que Dios usó son los mismos hombres que escribieron esas cartas que nosotros hoy podemos leer. Nota, ese ministerio profético que mucha gente hoy en día están profetizando, el futuro, amado, yo le voy a decir algo de parte de Dios. La profecía ya fue revelada. Y cuando hablamos de profecía, hablamos de la palabra de Dios. Hermano Hernán, ¿será que Dios no puede usar a alguien? Claro, Dios lo puede usar. Y por causa de que Dios está usando a varias personas, entonces todo el mundo se anda autoproclamando. Porque quien era profeta en el Antiguo Testamento no se autoproclamaba. Y los que se autoproclamaban profetas, entienda, los que se autoproclamaban como profetas eran mentirosos. Porque quien era profeta de parte de Dios no quería ser profeta. ¿Por qué, amado Hernán? Porque quien era profeta de Dios tenía que hablarle a la persona que Dios le mandaba hablar. Si era hablarle rey, tenía que hablarle rey. Por ejemplo, Jonatán, cuando le habló a David, era un profeta. Y Dios le reveló lo oculto de David. Se lo reveló el profeta y el profeta llegó hasta David para profetizar. O sea, lo que le digo es que quien es de Dios, quien es profeta de parte de Dios, tiene que hablar lo que Dios quiere que hable. O hablaba lo que Dios quería que hablase. Tenía que ir a donde no quería ir, tenía que ir hasta allá. Isaías era profeta de parte de Dios y Dios lo mandó a Ezequías que tenía una enfermedad, a decirle que se iba a morir. Oye, ¿qué profeta? A veces viene donde está la persona y dice, victoria sobre ti, Dios te mandó. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso que el profeta que habla la Biblia en el Nuevo Testamento es alguien que tiene un don de parte de Dios de profetizar. Un don. Y cuando hablan de profetizar, habla de revelar la palabra. Porque no todo el mundo entiende la Biblia.
No todo el mundo puede entender. Hay gente que lee la Biblia y dice, yo leo la Biblia y quedo sin entendimiento. Yo no comprendo. Entonces hay gente que tiene la habilidad de entender, tiene la capacidad de comprender las Sagradas Escrituras y enseñársela a otra persona. Eso se llama don. Entonces nota algo que es muy importante. En el capítulo 14 de Primera de Corintios, versículo 3, dice, aquel que profetiza, habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. ¿A dónde tú viste aquí en el versículo o escuchaste que el que es profeta habla a los hombres para adivinar el futuro? Amado, y hoy en día donde hay este tipo de personas, estas son las personas que más son seguidos hoy en día en las redes sociales. Estas son las personas que están hoy en un predio o en un local, y es donde los locales se llenan, porque la gente, la mayoría no quiere Biblia, la mayoría quiere que le adivinen el futuro. Y Dios no está levantando adivinos para adivinar el futuro. Dios ya levantó a Cristo y Cristo es la palabra, y la palabra de Dios es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no te llena, nada en este mundo va a llenarte. Entonces ya la profecía fue revelada. Entonces cuando Dios me levanta o cuando Dios levanta a alguien como predicador de la palabra de Dios, esas son las personas que van a predicar el mensaje. Y quien es de Dios de verdad va a recibir la palabra. Porque quien es de Dios, su palabra, oye, quien es de Dios, su palabra, oye. Hoy en día muchas personas no están oyendo la voz de Dios, están oyendo la voz del hombre. El hombre que se levanta diciendo yo, un yo, mano. Yo sube y el yo baja. Aquí que mande Dios y su palabra. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Aquel que es profeta, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, había muchos profetas allá. Y él le dice, quien es profeta no habla para Dios, sino que habla para los hombres, escucha profeta, escucha Samaraya, escucha. Quien es profeta tiene que profetizar para consolación, para exhortación y para edificación. Lo dije al revés, es para edificar. Edificar quiere decir que, amado, quien es profeta y que va a hablar la palabra de Dios, tiene que hablarla para edificación. Cuando hablamos de edificación, escuche esto. Mira esta revelación linda. Si te quedaste hasta aquí para escuchar esto lindo de parte de Dios. ¿Edificar qué? Si yo te voy a hablar la Biblia, te voy a hablar la palabra de Dios, tu vida tiene que ser edificada. Edificar significa construir, construcción. Y toda construcción tiene que tener una base. Toda construcción tiene que tener raíz, tiene que tener fundamento, tiene que tener columna. Entonces la palabra de Dios, cuando es predicada y la persona la acepta, las personas se consolidan. Cuando la palabra de Dios sale a la vida de un hombre, sale para construir, no sale para destruir. Construcción, edificio. Todo edificio que es erguido, todo edificio que es levantado, tiene que tener buenos fundamentos. Y eso me hace recordar cuando Cristo dice predicando la palabra, que el que escucha la palabra y es un insensato, no la practica. Más que escucha la palabra que Cristo predica, que lo que yo estoy predicando aquí también escuche, muy importante. Y la gente practica lo que oye. Está viendo que el profeta que predica y el que oye practica. Entonces va construyendo. Si la persona practica, es prudente. ¿Y qué pasa? Va a venir río, va a venir el viento y va a dar con aquella casa con ímpetu. Y la casa no va a caer porque está fundamentada en la roca. Está bien fundamentada. Entonces quien es profeta, profetiza para edificación. Quien es profeta tiene que ser profeta para exhortar. Vamos a leerlo. Aquel que es profeta, profetiza a los hombres para edificación. Segundo, para exhortación. Cuando hablamos de exhortación, toda construcción a veces tiene desperfecto. Entonces la palabra de Dios, cuando es predicada, la palabra comienza a exhortar. El bloque que está saliéndose de la línea o del nylon, exhortado, es colocado en su sitio. Escúchame, el profeta Juan vino para edificar la nación de Israel. Entiéndase. Y cuando está edificando la nación de Israel a través de su profecía, vio que los fariseos estaban en la orilla. ¿Y sabe lo que le dijo? ¿Quién los fascinó para huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento y no digan en sus corazones:
tenemos a Abraham como padre. ¿Qué le estaba haciendo Juan? Estaba exhortando, estaba llevándolo al lugar correcto. Entonces, quien es profeta tiene que predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios endereza lo torcido. Está muy profundo. Escucha. Entonces, profeta, hoy en día, amado, las redes sociales están llenas de profetas. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, amado. ¿Y la Biblia qué? ¿La Biblia para cuándo? La palabra de Dios que está escrita y fue revelada para los hijos. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Amados hermanos, hay mucha gente diciendo Dios me dijo y la mayoría de sus profecías no se han cumplido. Y por causa de uno, todo el mundo está siendo criticado. La mayoría de las personas, cuando le hablan de cristiano, dicen, ¿qué cristiano? Nada, amados hermanos. Mas Dios está levantando un gran ejército en este tiempo de gente que va a seguir predicando la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. Cuando el apóstol Pablo está hablando esto para la iglesia, amado, está hablando de la Biblia, está hablando de la palabra de Dios, está hablando con aquellos que llevaban el mensaje. ¿Tú quieres ver? Vamos a ver en el versículo 29 del capítulo 14. Esto es muy importante, amados hermanos. Si nosotros no entendemos esto, ay. Entiéndase, el versículo 29 dice: a cuanto los profetas hablen 2 o 3 y otros juzguen. Escucha, versículo 30. Y si a algo fuera revelado a alguno de los asistentes o de los otros o de alguien, cállese el primero. Todos un a otro pueden profetizar, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El espíritu de los profetas debe estar sujeto a los profetas. ¿Entiendes aquí? Lo que Pablo estaba diciéndole a esta persona aquí, cuando habla de revelación, no está hablando que Dios ministraba algo a uno y ministraba algo al otro. Escúcheme. Aquí es lo que hoy en día están viviendo muchas personas. La mayoría de las personas predican una cosa y las otras predican otra. No que Dios me reveló a mí, no que Dios me... Es por eso que hoy en día, amado, uno tiene una iglesia con la camisa azul, otro tiene la iglesia con la camisa verde, otro tiene la iglesia con la camisa amarilla, otro tiene la iglesia con la camisa blanca, y cada uno tiene un uniforme. La pregunta que yo le hago a cada una de esas personas: ¿por qué hicieron eso? Si la persona me pudiesen contestar, van a decir, es una revelación de Dios. Dios trató conmigo y me dijo que la camisa tenía que ser azul, porque azul es el cielo, ¿me está entendiendo? Y el amarillo. No, Dios me reveló que el sol es amarillo y... Amado. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, si todos hablásemos la palabra de Dios, si todos fuéramos sujetos a la revelación del evangelio, a la revelación de la palabra, todo el mundo hablaría una misma cosa, amados hermanos. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 2, dice: me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo crucificado. Y entonces la división que había dentro de los Corintios, dentro de la misma iglesia de los Corintios, que había profetas, que había gente que hablaban en lengua, que había gente que veían ángeles, que había gente, amado, había una división, porque cada uno decía: yo soy de Apolo, yo soy de Juan, yo soy de Cefá, yo soy de Cristo. ¿Y qué es esto, amado hermano? Porque cada uno de ellos venía y presentaban ¿a quién? Las mismas personas idolatrando a los hombres. ¿Y quién dijo que el hombre murió por nosotros? ¿Y quién dijo que el hombre fundó? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? Que el hombre es que funda. ¿Qué es? ¿Qué significa eso? Entonces, cuando yo digo yo fundo la obra, los ministerios de los embajadores, no. Aquí no cabe eso, amados hermanos. Aquí existe uno solo, y tiene nombre. Se llama Cristo. Todos nosotros pertenecemos a Cristo. Todo. El hermano Hernán, mi familia, las personas que me oyen en el internet, todo. Mí en la tierra, su plenitud y todo lo que en ella habita. Entonces aquí nadie tiene nada, amado. Todo pertenece a Dios. Y la persona dentro de Corintio, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, amado, el apóstol Pablo dice así: si algo fuera revelado, dígalo. ¿Está entendiendo? ¿Para qué? Para que el que va a escuchar juzgue. ¿Está entendiendo? Ahora, si yo llego en una iglesia y alguien está predicando, yo estoy escuchando y yo sé si él está hablando la Biblia o no está hablando la Biblia. ¿Está entendiendo? Y cuando él me dice a mí: hermano Hernán, levanta la mano ahí. Levanta la mano ahí. Veo la muerte que te va a agarrar. Hermano, ya va. Usted todavía no ha terminado de predicar la palabra de Dios y ya tú estás anunciando muerte. Entonces, la mayoría de las personas que se ponen a profetizar que Dios me dijo, la mayoría de las personas es porque no tienen contenido bíblico, amado. No tienen una palabra fresca, una palabra revelada para los hijos. Amén, amados hermanos. Acuérdense siempre esa palabra.
Tenga cuidado porque la profecía ya fue revelada. Está en la Biblia, está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La profecía revelada se llama Cristo. Todos los profetas revelaron, profetizaron de Cristo y se cumplió. Ahí está Cristo. Cristo es la palabra de Dios. Cristo es el Evangelio. Y si el Evangelio llegó hasta tu casa, acuérdate, solamente tienes que creer en Él y creer que Dios lo levantó de los muertos para que seas salvo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.